Las personas que están participando en la clase, pues les voy a dar una nota apreciativa, ¿sí? Es decir, que cuando usted me entregue el trabajo, yo le voy a estar poniendo sus puntos de participación junto con el trabajo que usted me envíe. ¿Bien? ¿Hay alguna pregunta de las preguntas o todo es claro? Chicos, ¿todo es claro? Sí, señora. Sí, Listo, señora. gracias. Gracias, Andri, Valentina, gracias. Les quedan 4 minutos. Les queda 1 minuto.
Listo. ¿Quién desea participar? Levante la manito, por favor. Bueno, excelente. Vamos por acá, denme un momentito. Bueno, primera pregunta. ¿Van a participar? Las personas que han ido levantando la mano van a participar en la primera pregunta. ¿Cómo hemos llegado aquí? Y va a responder Cristian David Aroca. Cristian. Yo respondí que somos el resultado de la evolución de los primates. Listo, muchas gracias, Cristian. Ahí voy a poner Aroca. Ay. Vamos con Cristian Camilo González. González. Señora, ¿Vas a responder, por favor, la primera pregunta? pues yo creo que por medio de un meteorito. ¿Por medio de un meteorito se creó la vida en la Tierra? Sí, el cual tenía vida. El meteorito tenía vida. Ok, Ajá. listo, muchas gracias. Vamos. Juliet, Hola. hola, cuéntame. Pues yo no sé, así más o menos le entendí así la pregunta. Se ha tratado a base del ADN y su revolución. Con el tiempo ha cambiado su trata de la revolución entre las personas y también seres vivos. Con el tiempo las cosas van pasando, construyendo bases en años atrás. Decían que hoy en día, pues, extraer y analizar ADN antiguo se trata de un óvulo humano fertilizante para el desarrollo de las personas. Bueno, muchas gracias. Hablas un poco acerca de que provenimos pues de otros seres vivos. Es más o menos como lo que estás diciendo. La idea es que no, sino que lo que ustedes pensaban, pero bien, gracias, Andrit. Laura Daniela, es la última persona. Laura Daniela, la primera pregunta, por favor. Bueno, pues yo pienso que es gracias a la evolución de la humanidad y del aspecto a medida del tiempo. No te escuché muy bien, es que te escuchas como, no hay como un eco, no te pude comprender muy bien. ¿Repites, por favor, las dos cosas que dijiste? Pues yo pienso que es gracias a la evolución de la humanidad y del aspecto a medida del tiempo. Aquí con el aspecto a medida del tiempo. Laura. Laura no está. Vamos a hacer la segunda pregunta. Andri, ¿tú tienes levantada la manito para decir algo con respecto a esta primera o? A las dos. Ok, listo. Entonces, voy a darle paso porque ya participaste, entonces voy a darle paso a Andrés, luego Cindy y luego a tú. ¿Listo, Juliet? Andrés Camilo Peraza, La primera pregunta, profe, la segunda. ¿Qué produjo la aparición de la vida en la Tierra? pues muchos de ellos habían llegado a nuestro planeta con la caída de meteoritos y cometas, de algún modo, estas sustancias químicas y orgánicas. Bueno, buscaron cosas en internet, la idea era que fuera parte de lo que ustedes crean. Yo les decía, no hay respuesta buena ni mala, sino lo que ustedes consideren. Listo, gracias. Andrés, sí, Cindy.
Pues yo personalmente en realidad creo en el creacionismo, o sea que Dios fue el que creó todo, ¿sí me entiendes? Listo, Cindy, muchas gracias. Por acá vamos con Andri, luego vamos María Victoria. Ah, bueno, ok. ¿Sí vas a hablar, Andri? Sí, señora. Bueno, entonces dice, yo más o menos entendí la segunda fue que en comienzos de años atrás, Andri, cuando aló, hola, cuéntame. que yo más o menos entendí de la pregunta que en comienzos de años de atrás se basa en la química y la revolución, que cambió la revolución de la Tierra y se acercó más como al universo y a sus alrededores. Listo, Andri, muchas gracias. Vamos con María Victoria. Bajen la manito una vez ya hayan terminado, por favor. María Victoria. Profe, pues yo creo que fue Dios el que creó todo y que creó la vida y todo. Listo, muchas gracias. María Victoria. Carla Alejandra. Pues yo también creo en Dios, o sea, que haya creado al ser humano, pero también tengo curiosidad relativamente con las teorías de Darwin y la evolución y todo eso. Hurtado, ¿me escuchas? Sí, profe. Es que se me fue el internet un segundo. Continúas tú con la segunda pregunta. ¿Qué produjo la aparición de la vida en la Tierra, Jonathan? Profe, yo creo que sustancias químicas y cometas, ¿no? También meteoritos, yo creo. Bueno, listo, muchas gracias, muy amables. Bueno, entonces voy a estar un momentico con la cámara apagada porque creo que podemos, bueno, yo puedo tener un poquito de mala conexión, entonces ya cuando, ahí ustedes me están escuchando muy bien, ¿cierto? Sí, profe. Profe, Listo, una gracias. pregunta. Sí, dime, cuéntame. Digamos, pues la clase, yo digo que la clase de biología y pues uno todo que se pasa a lo modo pues, científico, a lo que ha descubierto pues científicos muy grandes como Galileo, todas cosas. Y pues yo digo que pues uno no, en el clase de biología uno no debe meter las cosas de, digamos, por ejemplo, Dios, cosas muy atrás a lo que ya se ha descubierto hoy en día. Listo, gracias a Andrés Camilo, válida tu opinión, Andrés Camilo Peraza. Yo les voy a mostrar después un debate con respecto a cada una de las cosas que de pronto ustedes han ido opinando, de científicos, como dice Cristian, y ustedes sacan sus conclusiones. ¿No? Entonces, hay muchos que son teorías, otros más que teorías son hipótesis, porque cuando nosotros hablamos de una teoría, estaríamos hablando como tal de algo que ya ha sido aceptado científicamente con respecto a, digamos que hay un mayor peso científico en una teoría, mientras que una hipótesis pues es simplemente algo que yo presumo que puede suceder y muchas de ellas son más que todo hipótesis. Varias se caen por su peso con respecto a una lógica racional científica. Vamos entonces por acá, para que usted por favor en su cuaderno, como les decía, no hay pregunta buena ni mala, es que ustedes se las vayan respondiendo a través del curso, ¿listo? Y pues cada quien es libre de pensar como bien le parece y quedarse con la teoría que sea más razonable, ¿sí? Y pues no podemos olvidar también, Cristian, en parte la cultura, ¿no? En la que vivimos.
Entonces, vamos por aquí a avanzar con respecto a esta parte de las teorías. Un momento. Oh, Dios, no lo tengo. En fin. No está. Aquí está. Allá todos están viendo, ¿verdad? El mapa conceptual. Origen de la vida. Listo, muchas gracias. Entonces, para que por favor lo vayan escribiendo en su cuaderno. Entonces, en la primera parte del origen de la vida, pues nos dice que se pudo haber originado por la evolución química. En escenarios posibles como zonas intermareales, zonas también, partes o escenarios posibles también como el espacio, como varios de ustedes lo habían dicho, y otros, bueno, fuentes hidrotermales submarinas. Tenemos esos tres posibles escenarios. Alguien levantó la manito, dime. Cristian Camilo, bajen la manito Señora, los que ya van. Es que me levantaste la mano, no sé, bueno, acá no, no. yo entendí. Carla y Jonathan. ¿Alguno de ustedes dos? No, profe, el No, táctil profe, está yo mal. tampoco. Ok, listo, es que por aquí escuché y se levantó, ahí tenían la manito levantada. Bueno, entonces, como tal, se explica por interpretación sobrenatural y hay otra explicación de interpretación científica. Entonces, no podemos desligar lo uno de lo otro, es decir, tenemos que tener presente ambas cosas y una no debería pelear con la otra. En caso de más adelante se van a dar cuenta. Eh, como mito, entonces vamos a encontrar tres. Profe, Entonces, sí, es internet mal. eh, no puede ser que en la mesa. ¿Ya me escuchan, Sí, señora. chicos? Ok, listo, gracias. ¿Hasta dónde se entendió? Yo no entendí nada. Yo tampoco. No entendiste nada. Ok, voy otra vez con la interpretación sobrenatural. La parte de la evolución química sí se comprende. Profe, no se le escucha. Profe, no se le escucha, no. Está como entrecortado. ¿Sí me escucharon bien? Listo, de favor. Y listo, de favor.
¿Me escuchan ahora sí? Sí. Sí, señor. Sí. Ceci tan tosco, por Dios. Bueno, listo. Entonces vamos por acá. Tenemos también por acá. En la parte de la interpretación sobrenatural, pues se divide en tres como tal: los mitos, la filosofía y la religión. En la parte de los mitos se puede tener también presente la parte de la generación espontánea. ¿Por qué la generación espontánea podría ser un mito como tal? Porque no es posible que de la nada salga algo, ¿sí? Usted no tiene en su sobre su mesa y salió un perro, ¿sí? No es posible que usted en la nevera entonces en vez de leche yo tengo es una vaca que se produjo porque había leche. No es viable, ¿sí? O que tuviera un pedazo de carne y entonces que no, en ese, pues no tiene vida como tal y se pudiera generar una vaca. Entonces, por eso es la generación espontánea queda asumida como un mito. En partes filosóficas y también tenemos la parte de la religión, como por ejemplo el creacionismo. Entonces, es importante que de este tema podamos tener todas esas perspectivas. Ahora, también se explica por medio de una interpretación científica, como hipótesis. Entonces, recuerden lo que yo les decía con respecto a teorías y a hipótesis. La teoría tiene aún pues más peso porque ha sido más avalada en la comunidad científica, y en el caso de una hipótesis es que pues de pronto pueden estar varias personas, pero la mayor parte de pronto de la población científica pues discrepa o no está de acuerdo con respecto a algunos de sus postulados. Entonces, hipótesis como la panspermia y la abiogénesis terrestre o hipótesis de Oparin. Oparin pues hizo algunos experimentos en donde hablaba con respecto a que a partir de un caldo primordial se forman células procariotas, es decir, que se requería tener de ciertos elementos necesarios para que existiera la vida. Pero como se dan cuenta, se trata por ahora de una hipótesis. Y en el otro debate que les mostraré más adelante, que les decía de científicos, voy a tomarles como la partecita más interesante porque realmente es largo. Son algunos científicos de diferentes lados. Por acá hay... Ok. Entonces, para que ustedes puedan comprender un poco acerca de esta parte del por qué tendría que ser esa parte una hipótesis, ¿sí? Porque se clasifica como una hipótesis esa abiogénesis terrestre o como tal esa hipótesis de Oparin. Como él lo decía, entonces las células procariotas, recordemos que las células procariotas, o para el que no sabe, las células procariotas son aquellas que son las más elementales en la Tierra, las que posiblemente primero se crearon, se construyeron, ¿sí? Y son los organismos menos, podríamos decir que desarrollados porque no tienen diferentes organelos esta célula procariota, lo cual limita las funciones de esos organismos. Dan lugar como tal, entonces se dice que a células vegetales, células animales y células pluricelulares. Es decir, que a partir de varias células procariotas se puede formar una célula vegetal. Y hoy en día, pues también se sabe que siguen siendo células procariotas por ejemplo, algunas bacterias, algunos microorganismos muy pequeños que están también entre nosotros, que son importantes, pero que no tienen como tal una célula animal ni vegetal. Esta célula animal y vegetal pues ya es una célula eucariota. Entonces lo que me está diciendo este caldo
¿sí? De posibilidades, ese cardo primordial me está diciendo que a través de esa célula, pues se pueden también obtener otro tipo de células. Entonces, si es así, no podrían en este momento haber células procariotas, porque ya en teoría tendrían que haber evolucionado todas. Y si se genera, ahora, podría haber el pensamiento, entonces, pero si se origina la vida desde la célula procariota, pues obviamente siempre va a tener la posibilidad de llegar a una célula animal. La pregunta sería, entonces, ¿por qué un árbol termina siendo árbol, que sabemos que tiene células vegetales, y un hombre termina siendo hombre y no árbol? Si todos vendríamos de la misma información de ARN que tiene una célula procariota. Entonces, es como para que se pueda replantear y por eso también se habla que es una hipótesis. Da lugar a la aparición como tal el origen de la vida de los seres vivos en la Tierra y son resultados de una evolución biológica. Pues el primer ser humano, los primeros seres humanos, pues no tenían las mismas cualidades que tenemos ahorita por muchas razones, ¿cierto? Por el conocimiento de su entorno y hoy nos damos cuenta, de pronto ya no estamos como hace 20 años. Hoy en día la parte de tecnología nos ha permitido avanzar mucho en nuestra comunicación, en nuestro desarrollo como personas, en el trabajo, en el estudio. Hoy en día, por ejemplo, estamos a través de esta pantalla tomando nuestra parte de educación, ¿sí? Y en otro momento tal vez ni se había podido pensar en la posibilidad de un celular, ¿sí? Entonces, la vida va avanzando, el contexto, el entorno, el dominio de los materiales, el conocimiento científico ha avanzado para poder mejorar los medios. Bueno, aparentemente mejorar, porque realmente los recursos en muchas ocasiones se están malgastando y no tienen una buena administración de los recursos y pues por eso se ven muchos desequilibrios, aparte del pensamiento del hombre egoísta. Entonces, pero no vamos a entrar, no es clase de sociales ni de esta parte filosófica, sino vamos a concentrarnos en esa evolución biológica. Un ejemplo de esa evolución también, en nuestro caso como tal, más que de pronto decirle una evolución, para mí es un concepto de adaptación. ¿Por qué? Porque si el medio no se lo requiere, pues tiende a desaparecer. Es decir, lo que no se usa entra en desuso y al entrar en desuso pues se va dañando. Si usted tiene una máquina en su casa y es la máquina de coser de la abuela y ya hace 20 años no la utilizan, pues ya cuando se vaya a utilizar tal vez va a tener mucho polvo, tal vez ya la resistencia que tenía pues no funciona. Entonces, bueno, pueden haber muchas cosas que ya no va a funcionar. Entonces, pues, no sé, al no usarla, se dañó y pues tiende a desaparecer. Algo de esto tiene que ver con nuestras cordales. Como antes de pronto se necesitaba rasgar más, en el inicio pues no estaba la parte del fuego, entonces no había, estaba la necesidad de generar mayor fuerza en masticar. Entonces pues se utilizaban mucho más nuestros molares. En el caso de la actualidad pues lastimosamente hay muchas cosas que hoy en día son muy instantáneas. Entonces, encontramos frutiño, encontramos gelatina, encontramos sopas caseras instantáneas, encontramos el atún, cuando el atún, pues como ustedes de pronto lo han escuchado también, es un pez que, que se llama atún como tal y nos da pues una visión normal de un pez que usted ha visto, como un bacalao, como una trucha, como sí, de esa misma forma, y pues obviamente era distinto.
distinto, se necesitaba mucho más. Entonces, a medida, tal vez el lugar donde nos encontremos climáticamente, el cuerpo pues también se va adaptando. ¿Por qué? Porque necesita subsistir a ese medio, que será de pronto otro tema con respecto a las adaptaciones. Entonces, hasta acá, no sé si hay alguna pregunta de lo que hablé. Ya todos tomaron sus apuntes, ¿verdad? Sí, señora. Listo. ¿Hay alguna pregunta? Profe, me falta un cuadro. Ah, ok, listo. No te preocupes. Por acá lo vuelvo a proyectar. Bueno, ustedes van a ir escribiendo ahí después, de pronto si han escuchado de más cosas, porque obviamente sí se han dado más hipótesis. Entonces pueden escribirlo ahí en sus cuadernos, los que ya terminaron. Ponen como subtítulo hipótesis o teorías que he escuchado. Así, simplemente. Y usted escribe sobre algo que haya escuchado o que haya leído. ¿Me cuentas, Cristian, cuando ya hayas terminado? Porfa. Yo escuchaba una hipótesis que cayó muchos meteoritos y a la que caía, pues el planeta estaba muy caliente demasiado. Y a la medida que caía meteoritos, el planeta se fue enfriando y toda cosa. Y fue creando grandes océanos. Y en esos océanos se creó la vida por medio de como una lombriz. Y que se fue metiendo hacia el agua y después se fue evolucionando. Y después salió a la superficie y tomó otras formas. Y así fue como creándose, así evolucionando y fue como creando la vida en varios sentidos, digamos, estuvo en el mar, después exploró la Tierra y cambió de forma. Andrés, no sé si soy yo o tu internet está fallando, entonces te entrecortas ahorita último. Chicos, ¿ustedes lo escucharon bien? Yo apagué la cámara por eso a lo último, Andrés. No, profe. No, profe, yo lo escucho así. Ok, sí. Andrés, la última partecita no te entendimos muy bien. Digamos que la lombriz fue evolucionando. Sí, y después salió a la superficie, hacia la Tierra, y ahí evolucionó. Y se creó pues una lagartija. Y de ahí a medida pues fue procreando, se fue evolucionando con otros animales. Y ahí hasta que como creó la especie. Y yo pues no sé cómo se creó el humano ahí, pero pues a partir de ahí ese lombriz se creó el primer animal. Ok. Y entonces, ¿por qué siguen habiendo lombrices, Andrés? Pues yo creo que no son la misma lombriz que ¿Qué vemos hoy? de pronto no la evolucionado. No ha pasado los años como esta, la que conocimos en la antigüedad más, de pronto son muy modernas y no han evolucionado lo necesario para... O sea que tú dices, posiblemente pueda todavía existir ese tipo de lombriz. Sí, claro, pues yo digo que de pronto puede existir más en el Polo Norte, donde hay mucho hielo escondido, o sea, y hay muchas cosas congeladas todavía, y pues a mí me gusta leer muchos catálogos y se ha visto que esos científicos que van allá al Polo Norte a investigar y sacan esos cubos, han encontrado seres muy pequeños que todavía siguen vivos, y son muy antiguos, más antiguos que los dinosaurios o la misma existencia. Sí, ya que nosotros tenemos el 70% de agua en la Tierra y varios de ellos son casquetes, pues tenemos esa agua congelada como esas reservas y ese equilibrio en nuestro planeta. Efectivamente, lo que dices es cierto, se encuentran muchos microorganismos,
allí en esa congelación, esa parte como criogénica. Sin embargo, lo que te digo, si existieran entonces esas lombrices, solo es para que comiences tú a preguntarte, porque de eso se trata la ciencia, de cuestionarnos y de ir revisando los mejores elementos para poder tener una hipótesis cada uno más clara. Entonces, si estos organismos fueran, todavía existieran, según lo que tú me planteas, eh, tendríamos la posibilidad de que si la especie humana se extingue, estos pudieran volver a darle vida al ser humano. Uno. Y dos, podría en este momento, si tiene las condiciones necesarias, podría entonces crearse un ser humano en el medio en el que se encuentre ese organismo. ¿Sí? Andrés. Pues lo que tú me dijiste, sí, la primera pregunta, pues yo creo que a la medida que el organismo, si se encuentra todavía, de pronto, de pronto cuando los humanos ya no existamos y o pasa un destrace, o sea, inundaciones, terremotos, algo así, de pronto esos organismos pueden alimentarse, no sé, de pronto nuestros cuerpos o necesite vitaminas o algo así y puedan evolucionar a un nuevo ser humano. Bueno, pero entonces en ese caso, lo que tú me estás diciendo, eh, ¿cómo entonces evolucionó primero? No sé si has visto Los Simpson, pues yo me pasó algo así. Sí, como en los primeros episodios de Los Simpson que Homero llegó como una lombriz, después se convirtió en lagartija, o sea, no, el lombriz, pez, lagartija, y después se convirtió en un simio, y así sucesivamente. Ok, Andrés. Ahí la cosa es lo que te digo. Entonces, ¿por qué los simios no llegan a ser hombres? ¿O por qué entonces la lagartija no es un hombre? Y, por ejemplo, en el caso de el gusano, podemos entender que la reproducción de ellos es asexual. Entonces, hoy en día reconocemos que el ser humano proviene de una reproducción sexual. Así haya, por ejemplo, la inseminación in vitro, ¿sí? Que sea un manipulado por ciencia. Finalmente se necesita de un gameto femenino y un gameto masculino para que pueda darse la vida en la especie humana. Entonces, en este caso, ¿cómo podrías explicar que hay un cambio de reproducción asexual a sexual que hoy en día se requiere para que haya otro ser humano esa función, ¿sí? Y que las lombrices así sean muy se me fue el término, arcaicas, eh, puedan todavía existir en un mismo mecanismo y no hayan evolucionado a hombre. Tú me dices, pues obviamente pasan muchos años, ¿sí? Miles de años. Es entendible la parte de esa explicación en la evolución. Yo creo que de Andrés, pronto no necesita un género, de pronto son como la misma especie y se pueden producir entre ellas mismas, así como insectos, toda cosa. Y no siempre necesita, yo creo que no siempre necesita, o sea, una mujer y un hombre, sino que puedan conectar y se puedan se pueda crear otra especie misma. ¿como un superhumano o a qué te refieres? Otra especie que no sea humana, ¿sí? Sí, digamos como las lombrices, pues, digamos, ejemplo, para que ellas se multiplicaran toda cosa, pues yo creo que en ese tiempo no sé si había, de pronto se distinguía entre el género, pues la mujer y el hombre entre las lombrices. Entonces yo creo que como eran las mismas especies, no tenía la opción de multiplicarse con quien sea, en la lombriz que vieran se podía multiplicar, o sea, no creo que, pues yo creo que de pronto no buscaban quién era macho y quién era hembra.
No, por eso te digo, Andrés, en el caso de estos organismos, la reproducción es asexual, es decir, ellos mismos pueden generar otro organismo idéntico a ellos. Pero pues hoy en día sabemos que existen estos dos tipos de reproducciones, asexual y sexual. En el caso del ser humano es necesaria para que haya otro organismo semejante de especie y entendemos que el material genético es 50% de uno, del progenitor, padre y de la madre, ¿sí? No es posible que dos hombres pues den a luz un nuevo ser humano. Entonces, no es funcional que dos espermatozoides como tal generen gametos y se dé la reproducción de un ser humano. Entonces, digamos que ahí hay un punto importante en donde tienes que revisar esa hipótesis que tienes, ¿sí? Si es clara esa pregunta con respecto a lo que te hacía, ¿dónde está el quiebre de esa hipótesis? Sí, ya te entendí. Sí, o sea, me toca como más investigar y lo que tú me dices es que siempre, o sea, que no siempre se puede dar el ser vivo, o sea, que siempre necesita la mujer y el hombre, pero pues, no Sí, en sé. el caso de la reproducción humana se necesitan gametos y tú lo vas a buscar donde sea y, por ejemplo, tantos tratamientos de fertilidad y que hoy se ha avanzado y aún hay mujeres que no pueden tener hijos, ¿sí? Por más de que haya avanzado la ciencia, pues se requieren de condiciones específicas para dar vida. Entonces, es importante y es chévere traer esos conocimientos que ustedes tienen para revisar dónde podría estar el quiebre, ¿sí? Y si no hay quiebre, entonces podríamos presumir que podemos tener una hipótesis más acertada. Entonces los animo a que, así como dijo Andrés, en muchos programas de televisión vamos a encontrar eh, explicaciones de nuestro mundo, de la vida. Y es válido que lo traigan también a la clase de biología o de química. Bueno, mis chicos, es todo por la clase de hoy. Nos vemos el próximo sábado en química. La actividad de evidencia que ustedes van a subir, pues son las dos preguntas y como tal que hayan hecho su mapa conceptual en el cuaderno. Listo, la evidencia de lo que se trabajó en la clase de hoy. No sé si alguien tenga preguntas. Nadie, listo. Bueno, chicos, feliz fin de semana. Que tengan este corto descanso, recuerden, 10 a 10 y media. Y su próxima clase para que se conecten. Alexandra. Hasta luego, profe. Chao, chao, juicioso. Hasta luego, profe. Chao. Hasta luego, profe. Hasta luego. Dime. Uy, por ahí ya se fue. Buenos días. Es que, es que yo soy nueva y quería saber si usted ha dejado tarea o no sé qué ha dejado para yo ir adelantando las tareas. Hidalgo, ni siquiera la tengo en clase. Espera un momentico. Ajá, porque es que apenas me matriculé el miércoles y Ya mi ayer momento. fue que me mandaron el correo institucional. ¿Cómo es tu nombre? Yo sé mi Hidalgo. Es que no te veo ni siquiera acá. Yosemite. Pero si ya tienes el... Ah, ya. Dame un momento. Jonathan, no, Yosemite. ¿De dónde es ese nombre, Yosemite? No lo había escuchado. No, señora, es que apenas el miércoles fue que me matriculé y esta es mi primera clase. No te preocupes. ¿Hidalgo qué? Hidalgo Chávez. Hidalgo No, Yosemite. no, Yosemite Alexandra Hidalgo, el apellido, el segundo no te lo entiendo. Chávez. Mi segundo Chávez. apellido es Chávez. Ok. Chávez. ¿Con S o Z? No, señora, con Z. Con Z. Ok. Listo. Por acá.
Bueno, lo primero que hicimos fue como tal la marcación del cuaderno. Entonces, ¿para que qué? Para que, pues tú me envíes. Ahí dice con respecto, seguramente te aparecerá la tarea que debías entregar. Era simplemente la marcación de biología y química en el mismo cuaderno, que fue la primera clase que nos vimos. Y algo súper importante, Alexandra, que entres puntual a la clase porque yo estoy llamando a lista. ¿Listo? Entonces, ahorita ya te puse, por lo que te puse en la lista, te uní, entonces te puse que asististe, pero sí es importante que ingreses. Tú tienes la posibilidad de ingresar todos los sábados, ¿sí? Sí, señora, yo tengo la posibilidad. Lo que Listo. pasa es que yo demoré en entrar, pues porque no sabía qué clase me tocaba. O sea, sí tenía el horario, pero yo pensé que me tocaba era sociología, porque Ah, no bueno, sabía entonces todavía, pero ahora sí. ah, bueno, sí, tienes que ubicarte mientras le vas agarrando el tiro para no llegar tarde a tus clases. Y la evidencia de la clase de hoy, las dos preguntas resueltas en el cuaderno y el mapa conceptual que vimos. ¿Listo, Yosemite? Bueno, listo, profe, gracias. Bueno, que estés muy bien. Hasta luego. Igualmente, chao, que esté bien. Gracias. Chao.